8:14 minutos. 8:14 minutos. ADN. Mauricio, ¿vas tú con la próxima entrevista? Estamos ya en la línea, sí, estábamos esperando la confirmación. Tenemos al ministro de Economía, Lucas Palacios. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Hola, Mauricio. Hola, Mirna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, ministro? Bueno, hay varias cosas que conversar, entre otras, una que destacábamos en nuestros titulares. No solo estamos desayunándonos en las últimas semanas con cifras terribles de caída de actividad, de ventas de comercio, de ventas en rubros específicos, sino también el aumento de otra cuestión que parece muy preocupante, ministro. ¿Cuál es el problema de la gente con las deudas? Empresas grandes y chicas con las deudas que tienen, y las personas y familias. Y esto se está reflejando en aumentos bien alarmantes de morosidad. Estamos ahí sobre la mesa con un estudio de la Universidad de San Sebastián con Equifax. ¿Cómo ve esto el gobierno? Bueno, no es algo nuevo. Ya habíamos visto este síntoma de mucho endeudamiento en las familias y también en las empresas desde fines del año pasado. Y comenzamos a hacer un trabajo para eso. Y de hecho hay un proyecto de ley que se presentó, que es el de consolidación de deuda, para que justamente las familias tengan acceso a cuáles son las deudas consolidadas que tienen. Porque es muy fácil suscribir deudas en Chile. Uno va a una casa comercial, uno va a un banco y en momentos mejores que el que estamos viviendo, digamos, rápidamente te entregan un crédito y finalmente esto se empieza a sumar y termina siendo una parte muy significativa de las familias, y ahora, como no hay ingresos, evidentemente que empiezan a caer en la morosidad. Ministro, es bien delicado esto, naturalmente, porque hay una serie de servicios, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando con los colegios, lo que está pasando con las cuentas, el pago de las cuentas de los servicios básicos. Insistimos, ahí hay un tema, como usted dice, que se arrastra, pero hay un tema que es naturalmente producto de la crisis actual. Entonces, si llegamos a tener una cantidad de personas que puedan superar los 5 millones y más, eso es un impacto muy fuerte para el sistema financiero. ¿Cómo se sostiene la economía con algo así? Mira, lo que estamos viviendo, Mirna, es una fuerte crisis de demanda. Esta situación lo que afecta es el intercambio social entre las personas. Esta cuestión me refiero a la pandemia. La gente se tiene que cuidar, la gente no sale a la calle, o bueno, lamentablemente no todos, hemos visto que no todos respetan las cuarentenas, pero en fin, en general la gente sale mucho menos a la calle. Eso significa ese intercambio social, cuando se ve alterado, también afecta el intercambio de bienes y servicios, se empieza a trancar la cadena de pago y finalmente lo que se empieza es a vender menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunas industrias que tienen una demanda cautiva, pero que en este momento esa demanda está congelada. Es el caso, no sé, de los jardines infantiles, tú hablaste de las clínicas privadas, etcétera. Hay una serie, pero que tienen una demanda cautiva que se va a activar una vez que vaya pasando la pandemia. Uh-huh. Lo que ocurre es que para poder pasar la pandemia necesitan una inyección de liquidez. Y eso es lo que hemos estado articulando, no siempre con la velocidad que nos gustaría, pero hemos estado articulando a través del sector bancario para que pueda entregarle esta inyección de liquidez y estas empresas puedan pasar esta etapa que tienen menos ingresos. Pero después se va a recuperar. Si hay una certidumbre dentro de toda la incertidumbre que existe, es que la pandemia va a pasar. Y esas demandas que estaban cautivas van a volver a necesitar, en este caso, a ir a los jardines infantiles, a ir a llevar sus vehículos a arreglar, ir al doctor, etcétera. Entonces, tenemos que pasar este chaparrón de la forma más inteligente posible, y eso necesariamente implica la activación de la cadena de pago. Cuando la activación de la cadena de pago no está bien activada, no está bien conducida, lo que empieza a notarse es un aumento en la morosidad, que es lo que estamos exactamente viendo ahora en el sistema financiero. Ministro Palacios, justamente para ir en ayuda, aquí ha habido distintas escalas de ayuda del Estado, líneas de crédito del Banco Central, hay canalización de recursos, ¿no es cierto?, a través del sistema bancario, y una de las cuestiones que está pendientes es la canalización de recursos por 150 millones de dólares, si no me equivoco, para pymes y emprendimientos que no están bancarizados. Claro. Esto está a punto, ¿no? Entiendo que hoy día mismo tendría que ir el decreto respectivo a Contraloría para su toma de razón y tiene que estar en los próximos días.
Mira, hay dos herramientas adicionales que estamos activando para poder atender a aquellas pymes que no están bancarizadas, que son del orden de los 335.000. En términos generales, son como 1 millón de pymes las que hay en Chile, dentro de las cuales hay un sector que ya está siendo atendido por los bancos. Uh-huh. Hay otros que todavía están en proceso, que son los que quisiéramos que se acelere lo más posible, y hay otras que no están bancarizadas, que son del orden de las 335.000. Esas estamos abordándolas a través de 2 mecanismos. Uno es un fondo que está con garantías del Estado, del orden de $1.000 millones, cuyo reglamento ingresa hoy a Contraloría. Ya. Y el otro herramienta son créditos directos a instituciones financieras no bancarias, que pueden ser fundaciones, Fundación Esperanza, Fundación para Igualdad, y eso llegan a un público todavía más pequeño, que son promedio 700.000 pesos de préstamo a la familia. Claro. Y a las pequeñas empresas. Casi califica eso como micropréstamos, ¿no? Son micropréstamos, son para microempresas. Mira, del millón de empresas que hay en Chile, 762.000 son microempresas. Claro. Y que venden en promedio 1.300.000 pesos al mes. Entonces está muy atomizado lo que son las empresas en Chile. Y esas empresas más chiquititas son las que no tienen no están recibiendo los recursos que necesitamos para poder superar esta etapa. Entonces, para ello hemos generado estas 2 herramientas adicionales. Ya, es que ahí tenemos la duda, ministro, porque hay algunos listados, ¿no es cierto?, de las empresas que se pueden, no bancarias, que podrían acogerse a estos mecanismos, y está despejado, por ejemplo, que estas empresas no bancarias son las que usted menciona, o estamos hablando de cosas distintas cuando se habla de las cooperativas, las cajas de compensación, empresas de factoring, de leasing. ¿Es todo ese universo de no bancarias? Sí. A ver, las bancarias son los bancos, ¿cierto? Los no bancarios son cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, leasing, factoring, y también están estas instituciones que son fondos que le prestan a la gente, que son créditos directos, que pueden ser Ban Igualdad, son fundaciones. Para todo este universo hemos generado estas 2 herramientas adicionales. ¿Y por qué razón? Porque son empresas muy chicas o no están bancarizadas. Por lo tanto, la herramienta que se canalizó a través de las garantías FOGAPE no les va a llegar. Ya. ¿Está despejado que en ese universo de empresas que van a canalizar recursos, la idea es que no tengan vínculo con los bancos? Por ejemplo, que no sean filiales ni pertenezcan a grupos financieros, o puede darse que sí pertenezcan. No, puede darse porque hay algunas empresas de leasing, por ejemplo, o de empresas de factoring que están ligadas a un grupo bancario. Pero la diferencia es que esas sí están teniendo acceso al crédito. No es el caso de las otras compañías que se dedican a lo mismo, pero que en este caso tienen los créditos cerrados. Y dentro de los créditos que sí están yendo, que eso ya partió con garantía estatal, FOGAPE, a través de los bancos, ha habido mucho énfasis de la banca, de la asociación misma o de altos ejecutivos o representantes de los bancos, que han hecho un montón de aclaraciones. Y he escuchado en particular al presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, diciendo, bueno, esto es un mecanismo que es de crédito, no es de subsidio. Los bancos tienen que cuidar que se preste plata a quien puede pagar, y no a quienes no pueden pagar, porque eso sería poner en riesgo al sistema. ¿Cómo ve el gobierno esto? Porque parecía que pudiera tener una connotación más social esto, y finalmente es un mecanismo de crédito con todas las exigencias que corresponden, ¿o no? Es un mecanismo de crédito, pero es un mecanismo de crédito, es decir, para empresas que sean viables, que están pasando por un momento malo, pero que tienen una demanda que se va a ir activando y les va a permitir pagar su crédito. Pero es un crédito que está subsidiado, es decir, está en condiciones especiales porque el Estado está garantizando una parte importante de ese crédito, en el caso de que no exista no pago. Y también, es decir, todo eso colabora con que el análisis de crédito sea más flexible. Ahora, para casos de subsidios tenemos es decir, cuando no son créditos tenemos otras herramientas que son las que estamos canalizando a través de Corfo y Cercotec, que eso sí son subsidios directos. Ministro, hay una pregunta que quisiera también plantearle respecto de aquello, porque entendemos que también empresas como Penta o Inverlink están dentro del listado de las posibles empresas que van a participar de esto, ¿no? De las no bancarias sí. Existen algunas empresas que están ligadas a esos grupos. La verdad es que son múltiples, son mucho más instituciones financieras no bancarias que las bancarias. Es que le quiero preguntar específicamente por estas 2 últimas, Penta, Inverlink, a partir de las situaciones que ellas han tenido que enfrentar, particularmente Penta, ¿no es cierto?, y el escándalo del financiamiento irregular de la política, ¿debieran inhabilitarse o no?
En el caso de Penta, ellos no tienen, como están ligados a un banco, ellos no están con un problema de liquidez. No están realmente las herramientas que estamos generando orientados directamente a ellos, si bien no están excluidos, pero ellos tienen actualmente una línea de financiamiento a través de su matriz. No es el caso de cientos de otras instituciones financieras no bancarias, que son las que nosotros estaríamos activando a través de este sistema. Ministro, otro tema importante que salió en estos días y tiene que ver con la situación de la participación laboral femenina, cómo ha caído a su menor nivel en 10 años, justamente por el impacto del coronavirus. Es decir, estamos hablando de que si en el mes anterior a la medición, ¿no es cierto?, se mostraba el trimestre justamente inmediatamente anterior una participación femenina del 52,1%, esa es la fuerza de trabajo, su participación activa ha caído a un 47,3%. Yo quisiera preguntarle qué efectos va a tener esto, cuán difícil va a ser recuperar entonces la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sí, extraordinariamente preocupante. Hemos estado en contacto con la ministra de Trabajo y también con la ministra Macarena Santelices de la Mujer y Equidad de Género, porque tenemos que revertir esa tendencia. Las mujeres en el país, las mujeres que trabajan, muchas veces son jefas de hogar. Entonces mantienen a su familia, por lo tanto es un tema social también, darle facilidad, ya sea a través de capacitación, hacer un llamado también a las empresas a que las contraten o a que no las desvinculen a ellas. Tenemos ahí un trabajo específico que hacer. Si es que observamos la última encuesta de empleo, que ya estamos llegando al 10% de desempleo por parte de las mujeres, bastante menos que lo que le está ocurriendo con los hombres, y a mí me parece muy injusto eso. Ministro, cuando uno ve la marcha de la pandemia en Chile, la expansión de los casos, las cuarentenas que en vez de reducirse se están sumando, vamos a ver si el miércoles se incorporan otras más, esto se está alargando porque todas las previsiones se han desmantelado, se han venido abajo como castillo de naipe, como dijo el ministro hace un par de semanas ya, y resulta que esto se empieza a alejar del escenario de una V corta como para la recuperación pronta y enérgica. ¿Qué visión? ¿Esto ha cambiado para el gobierno? ¿Lo está viendo más difícil? ¿Vamos a estar pegados con esta cuarentena y esta paralización porque la gente sigue andando por la calle hasta julio, hasta agosto? Mira, Mauricio, lo que ha revelado todas estas cifras es que efectivamente en algunos sectores, en vez de... Porque hay que subdividir, Chile es muy amplio. Si es que vemos distintas regiones, la realidad es completamente diferente y muy dependiente de la capacidad que ha tenido cada región de generar las condiciones para el autocuidado. Porque nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos generado exigencias a través de protocolos para que la atención o para que la producción en ciertas industrias se mantenga activa. En el caso de los bienes y servicios básicos, ¿cierto? Pero cuando se generan estas situaciones de cuarentena o cuando se levantan, también la gente deja de cuidarse muchas veces. Y en esos sectores, evidentemente que se va a demorar más la recuperación porque hay que volver a generar acciones de restricción de la movilidad. Y mientras eso se genere, entonces el intercambio social, el intercambio económico empieza a disminuir. Lo que estamos viendo en Chile es que hay algunas regiones que se están recuperando más rápido que otras y eso depende en gran medida de la capacidad de autocuidado que tienen las personas. Y en esos sectores se va a recuperar más rápido y en los sectores en donde la gente se está cuidando menos al vecino, a la gente que vive con ellos, entonces en esos sectores posiblemente vamos a ver una recuperación más lenta. Ministro Lucas Palacios, quiero retomar el tema de las mujeres y el impacto que está teniendo, ¿no es cierto?, en el mercado laboral, a propósito de una discusión que se instaló la semana pasada, que generó mucho debate por las palabras, ¿no es cierto?, ahí en el Senado, respecto de la senadora Diana Muñoz, cuando ella dice que si tengo que pasar a llevar la Constitución, lo hago en función de qué, de ir en ayuda de las mujeres que hoy día están pidiendo a gritos que se extienda el postnatal. Quiero dejar esa discusión fuera porque es harina de otro costal importante, pero no es el punto, sino que el punto es, ¿está el gobierno realmente en condiciones de patrocinar la extensión del postnatal, entendiendo algo súper básico? Las mujeres hoy día que están a punto de que se les termine su postnatal no tienen con quién dejar a sus guaguas. No hay quien las cuide. Ya sea porque la mamá está confinada, ya sea porque la asesora de casa particular no puede ir porque está justamente en cuarentena la región, etcétera. ¿Qué va a pasar en ese caso, ministro? Mira, hemos ido habilitando una serie de medidas que se han ido activando en el tiempo de acuerdo a la información que se va teniendo. Yo creo que no se puede excluir ninguna herramienta para ir en ayuda a las personas, en este caso de las familias que más fuerte están sintiendo el golpe social que está dejando la pandemia.
Pero algo importante que hemos visto en otros países es que mientras más flexibles son las políticas, mientras más posibilidades existen sobre la mesa para poder atender a los distintos grupos, donde le aprieta el zapato a las distintas familias, las distintas personas, es mejor. Entonces, a mí a veces me preguntan, bueno, pero ¿qué será mejor? ¿Aumentar el ingreso familiar de emergencia o generar incentivos a la inversión? Y la respuesta es que las dos cosas son importantes, entonces hay que ir viendo de acuerdo a la información que uno tiene cómo se van activando, por cuánto tiempo, por qué montos, porque de alguna manera tanto las regiones tienen una vocación productiva distinta como las familias también van teniendo una situación que enfrentar diferente. A lo mejor algunas van a necesitar alimentación, otros van a necesitar complementar sus ingresos, a lo mejor va a haber que hacer algún tipo de incentivo para el empleo o incentivos a la inversión, o como usted dice, incentivos para poder postergar el postnatal, etcétera. Entonces tenemos distintas herramientas que hay que ir activando en la medida que se vayan generando las necesidades. Ya, pero de todas maneras no me contestó la pregunta, ministro. Lo que pasa es que no quiero salirme de la idea de la flexibilidad. Yo creo que nuestro gobierno ha dado señales claras de que tiene todas las herramientas sobre la mesa. Lo importante es ir activándolas cuando vayan siendo necesarias, no antes de tiempo, ni anticiparse cuando uno no tiene la información suficiente. Nuestra estrategia de anticipación es tener todas las herramientas sobre la mesa para poder ir activándolas en la medida que vayan siendo necesarias. O sea, no lo descarta ni lo confirma. No lo descarto ni lo confirmo. Perfecto. Exactamente. Ya pues, ministro Lucas Palacio, ministro de Economía, gracias por su tiempo con ADN hoy. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Que esté muy bien. 8:30 minutos. 8:30 minutos. ADN. No hay como leer